Bienvenidos a su programa Derecho Familiar, que como siempre, hoy tenemos para ustedes, con la distinguida presencia del doctor Ricardo Ojeda Bojorquez, quien es maestro de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, de su División de Estudios de Posgrado, y además, eso es algo extra para ustedes y para nosotros, él es magistrado del tercer circuito colegiado en materia penal del primer circuito. Mi querido maestro, el programa se engalana con tu presencia y permíteme darte la más cordial bienvenida en nombre propio de la Corte y de la distinguida teleaudiencia que nos hace el honor de recibirnos en su casa. Muchas gracias, doctor, por la invitación y estoy para servirles. Gracias, ojalá que te veamos con más frecuencia por aquí porque hay que aprovechar tu sabiduría, tu experiencia, la integración con la que tú has hecho honor a la magistratura como administrador de la Justicia Penal Federal. Maestro, como lo habíamos comentado, para nosotros es muy importante que voces autorizadas, como la tuya, nos permitan que llegue a las personas que nos ven, en su gran mayoría no son abogados, no poseen la ciencia del derecho, pero siempre están al pendiente. Nosotros procuramos traer conocimientos de vanguardia, plantear cuestionamientos para dar soluciones a corto, mediano y largo plazo, enseñarles, es un programa bastante pedagógico, que las materias se pueden tratar quitándole el esoterismo, el misterio, y en un lenguaje liso, llano, claro, comunicarle a quienes, porque nos ven, este programa es una realidad, esperan en su hogar que les demos alguna información sobre esta materia. Yo te pediría, en principio, que si vamos a hablar de las drogas, de su despenalización o legalización, algo que tú ya le transmitirás a la distinguida teleaudiencia, pudiéramos empezar con los diferentes significados que tiene esta palabra drogas. ¿Cómo no, estimado doctor? Pues en principio te diré que es un tema complejo el que vamos a tratar, que es la legalización de las drogas y los efectos que tiene para la familia. Y desde luego que es importante que tu teleauditorio tenga un conocimiento llano de qué es una droga y por qué se prohíben las drogas, ¿no? La Organización Mundial de la Salud define a la droga como toda sustancia que una vez introducida en el organismo de todo ser vivo produce una alteración o modificación en sus funciones psíquicas y físicas, de tal manera que... Digamos, su sistema central nervioso. Así es. Que ese es el que se afecta el que se afecta, ¿no? Por algunas drogas. Desde luego modifica su percepción, su estado de ánimo, su cognición, su conducta, incluso algunas funciones motoras del organismo. Por esa razón es que la Organización Mundial de la Salud prohíbe en los convenios que ha suscrito con diferentes países que integran la Organización de las Naciones Unidas las drogas, y hace un listado de todas las drogas que según esta Organización Mundial de la Salud pues deben de estar prohibidas por los efectos que causan en el organismo de las personas, porque no solamente la droga causa esas modificaciones a las principales funciones del organismo, sino que también crea una adicción. Los usuarios que ingieren ese tipo de drogas de alguna manera tienden a repetir esa utilización de esa droga porque les causa un placer, es decir, les causa una sensación placentera y por lo mismo tienden a repetir la utilización de esa droga. Entonces esa utilización reiterada de la droga produce pues una adicción finalmente. De ahí que se hable de usuarios en principio ocasionales, posteriormente ya pasan a ser usuarios habituales
y finalmente pasan a ser usuarios dependientes de esa droga, viciosos, ya cuando dependen necesariamente de la droga, les es necesaria la droga, ¿no? De consumir ese tipo de droga. Entonces yo creo que es importante puntualizar, dada la ambigüedad terminológica, que esta introducción de esta droga, que creo que vale la pena señalar por la evolución que han tenido las drogas sintéticas, que en principio, de acuerdo a lo que inclusive la propia Organización Mundial de la Salud dice, en ese concepto de droga, de que se refiere a un material biológico que puede ser de una planta o de un animal, porque evidentemente que podrían derivarse de animales y de plantas drogas, pero aún así estaríamos hablando en cuestiones naturales. Pero una vez que se ha dado este gran paso tan grave de drogas sintéticas, que evidentemente es el mismo lo que tú señalabas, se introduce en el cuerpo, se altera el sistema central nervioso, que es el que dirige todas nuestras funciones, y provoca lo que decías, esta adicción, para el que lo hace una vez, para el que lo hace varias, y totalmente para los que ya están metidos en esta droga. Desde el punto de vista de sobre todo los organismos internacionales, deberíamos hablar de drogas en general o debemos separar, y además, ya tú lo adelantaste, yo lo voy a rescatar para la distinguida teleaudiencia y para nosotros, por supuesto, que no conocemos la materia. Lo propio sería, Ricardo, hablar de legalización o despenalización. Creo que esto es importante porque acuérdate que, bueno, muchas de las personas que nos ven no son abogados. Entonces, muy arbitrariamente y con gran ignorancia, la gente dice, hay que legalizar, hay que despenalizar, como si las drogas fueran lo mismo la marihuana que la cocaína. Bueno, pues hablamos, el café es una droga, el alcohol es una droga, el tabaco es una droga, pero en el occidente la tenemos legalizada. Entonces, eso es evidente que son drogas. Claro, sí, yo creo que debemos de hablar de tres conceptos, ¿no? En principio, de la prohibición de la droga, que es la prohibición total de la droga y que emana de los tratados internacionales, como tú bien decías. La droga se empezó a prohibir porque fue la ONU la que en principio, en 1961, pues empezó a prohibir el opio, la marihuana y la cocaína. Posteriormente, ya en 1971 prohíbe los psicotrópicos, es decir, ya drogas más elaboradas. ¿Qué son psicotrópicos? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué involucra? Te lo explico más adelante. Y por último, en 1988 ya prohíbe las drogas sintéticas, que ahora en la actualidad pues ya les llaman comúnmente tachas. Es una proliferación impresionante. Efectivamente. Pero la Organización Mundial de la Salud tiene un catálogo tanto de psicotrópicos como de estupefacientes y de drogas vegetales que prohíbe. Y que en esa prohibición, pues en los convenios internacionales los países están obligados también en sus países a prohibir esas drogas. Ahora, retomo eso, prohibición total. Y de aquí pasamos a legalización y despenalización de algunas. A eso iba yo, que en los convenios internacionales hay reservas para los países. Esas reservas las utilizan los países legalmente para poder despenalizar alguna reservas droga. En cuanto al convenio. Reserva en todo el convenio de prohibir todas las drogas. Entonces, los países con esas reservas pueden despenalizar algunas drogas. Y ahí hablamos ya de la despenalización de ciertas drogas. O bien de reservas para no penalizar ciertas conductas. Por ejemplo, en México
no se castiga a los campesinos que producen marihuana por extrema miseria y por extrema ignorancia. No se les castiga. No se les castiga. Hay Pero, una por excusa ejemplo, absolutoria. Pero, por ejemplo, a los que sí... O la pena es menor. Recientemente, no sé si viste un reportaje del expresidente Fox, que estaba en Estados Unidos, como destacando las maravillas de la marihuana y diciendo que en realidad deberíamos de entrarle a esto en forma, ¿no? Él, pues evidentemente que no es un campesino, si se atreviera a hacer esas conductas, tendría que ser castigado. Porque me llama mucho la atención, Sí. no sabía yo esto, de que personas por su extrema miseria, notoria inexperiencia, ignorancia, etcétera, aunque hubieran sembrado, no son castigados. O la pena es menor, me refiero Ok. a que se atenúa la pena. El narcotráfico es castigado por la ley penal de 10 a 25 años de prisión y multas de 50 a 500 días multa. Pero si se trata de un campesino que por extrema pobreza e ignorancia siembra marihuana, posee marihuana, pues se le reduce la pena me parece que es de 1 a 7 años de prisión, reducen la pena. Pero luego hay excusas absolutorias. Cuando un adicto, por ejemplo, posee cantidades menores para su uso personal, diario, pues no tiene pena. Entonces, estas reservas les permiten los convenios internacionales a los países hacerlas en sus legislaciones. Por eso México tiene esas reservas, despenaliza algunas conductas, algunas drogas, pero también atenúa algunas conductas en relación a algunas drogas. Eso es interesantísimo, Ricardo. Vamos a ir a una pausa, pero antes hay que dejar, sobre todo para la distinguida teleaudiencia, para que no le cambie al canal, que lo que sigue está mejor, porque casualmente, hace unos días, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha expresado en el foro que tuvo reunido con Perú, Colombia y Chile, en esta reunión del Pacífico, que él está, porque no se permite el uso de las drogas, pero, como corresponde a un estadista, dice, pero que se hagan foros populares sobre esto, ¿no? Que sería muy importante. Entonces yo creo que vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos, sobre todo para que sigamos escuchando al maestro Ricardo Ojeda sobre esto que vamos a abordar. Es decir, ya planteadas las diferentes parámetros y cuestiones de esto, vamos a entrar al tema de la legalización y la despenalización de ciertas drogas. En un momento regresamos con ustedes. Bueno, como les decía, si usted acaba de sintonizar el canal judicial, estamos hablando de qué efectos causaría en la familia mexicana la despenalización de las drogas en México o la legalización. Para eso, para que nos aclare terminológicamente cómo debemos expresarnos, le preguntaré yo al maestro Ricardo Ojeda que nos haga esta diferencia, por favor, de la despenalización y la legalización y ya de ciertas drogas. ¿Cómo es que debemos hacerlo? Sí, como te venía diciendo, la prohibición es un concepto. Total. Y el concepto contrario viene siendo la legalización. Pero la legalización implica la permisión de usar todas las drogas. Todas las drogas. Hablar de legalización de las drogas serían todas las drogas. En cambio, si hablamos de las despenalización... Es un error hablar así, digo. Yo creo que desde luego hablar de despenalizar todas las drogas... De legalizar. De legalizar todas las drogas, yo creo que de entrada yo no compartiría esa idea. Sin embargo, muchas personas, muchos maestros de derecho penal tienen la firme convicción de que hay que despenalizar ciertas conductas y en relación a ciertas drogas. Entonces, ahí estamos hablando de despenalización. Correcto. ¿Y qué significa
acuérdate que muchos no son abogados, Sí. despenalizar. ¿Qué quiere decir? Es decir, que no se le imponga pena, que tengan excusas absolutorias ciertas conductas Habría que relativas, modificar la ley. Habría que modificar la ley, relativas a la producción, comercio o consumo de ciertas drogas. Atenuar es lo que yo te Por decía ejemplo, de los campesinos. Por ejemplo, me llama mucho la atención que en este momento, si tú cruzas la frontera, vamos a coger Tijuana, con una bolsa de marihuana, de este lado te detienen y puede haber consecuencias graves. Pasas la línea y allá se permite. Esto para nosotros es un conflicto gravísimo. Así es. Tenemos 3.000 kilómetros de fronteras con los Estados Unidos. Sí, por eso te decía que es un problema muy complejo hablar de la despenalización de las drogas, porque esto implica la opinión también, no solamente de abogados como nosotros, sino de criminólogos, La multidisciplina. psicólogos, químicos, etcétera, de tal manera pues de que se pueda determinar qué droga causa un mayor estrago físico y psíquico en la persona y se pudiera o no permitir su uso. Y también de los criminólogos en relación a los efectos que produce Ese el es un consumo punto importantísimo, de Ricardo. las drogas. Vamos a dar por descontado, porque el tiempo siempre para nosotros es breve, vamos a dar por descontado y aceptar esa terminología que tú con autoridad dices, la despenalización. Que llegáramos ya a una realidad mexicana y se despenalizara el uso de la marihuana en el país. Específicamente, para no meternos a la cocaína y el opio y la morfina, sino esto que es lo más común. ¿Qué efectos traería en la familia mexicana? Porque esto es muy importante, porque bueno, ya para los expertos, para todo, pero lo más importante que tenemos los mexicanos y a nivel mundial es la familia, para bien o para mal. Entonces, esta despenalización, ¿hasta dónde llegaría? ¿Qué efectos produciría en la familia mexicana? Yo creo que traería un efecto negativo, en lugar de tener un efecto positivo, la despenalización de la marihuana. ¿Por qué razón? Porque aumentaría el consumo de la marihuana en el país y consecuentemente en las familias mexicanas. Y en una familia cuando se tiene un adicto, porque la reiteración del consumo llegaría a la adicción, y si un joven adolescente empieza a consumir la marihuana porque está permitida y la puede comprar en cualquier establecimiento donde se vendan drogas, pues traería como consecuencia que él como adicto acarrearía muchos problemas en la familia. Un desinterés por la familia, la indiferencia por la sociedad, esas son las conductas los valores. Y bueno, y la misma familia tendría problemas de tipo económico para la rehabilitación del muchacho. Bueno, imagínate, hoy... Para comprar la droga simplemente. Sí, no, vamos a ponerlo todavía en esta realidad. Alguien que fuma, un adulto, en su casa, tabaco. Y el niño o el adolescente lo ve y lo quiere imitar. Qué grave sería que en lugar, una vez permitido esto, en lugar de tabaco estuviera fumando marihuana en su casa. ¿Cómo le diría al menor que no fume marihuana, además, si está permitido? Sí, porque acarrearía problemas de salud para el muchacho, luego problemas económicos para la familia, y podría hasta desintegrarse la familia por aquellos problemas que representan los matrimonios cuando tienen un muchacho con adicción a la marihuana. De tal manera pues que la familia se desintegraría y tendríamos una familia mexicana desintegrada, ¿no? Al estilo de en otros países donde dicen que, no digo qué país, pero dicen que en otros países la familia la representa un departamento, la persona que vive en el departamento,
una pecera con un pececillo delta o beta, como se llaman esos peces, y un bonsái. Y esa es la familia, el concepto de familia en otros países donde están desintegradas las familias. No existe. Pues en cambio en México hemos tenido valores todavía y la familia se ha mantenido afortunadamente fortalecida. Pero yo creo que de legalizar la marihuana o otro tipo de droga sería con Fíjate que consecuencias graves para es la tan familia. importante lo que dices, Ricardo, que lo voy a hacer mío. Porque si usted allá en su casa tenía alguna duda, vamos a dejar los tecnicismos de legalización, despenalización, vamos a la realidad, lo que dice el maestro Ricardo Ojeda Bojorquez. Yo en este momento me declararía partidario totalmente en contra de la despenalización de las drogas y específicamente de la marihuana. Lo que tú has señalado, que pocas veces se dice así con esa realidad y esa crudeza en un programa de televisión, y máxime Derecho Familiar, que efectivamente sería gravísimo para la familia mexicana que se aprobara la despenalización de la marihuana. Pero aunque hay voces lo sé, que dicen que debe despenalizarse la aquí marihuana, voy. Yo considero que no. Aquí voy, vamos a hacer el papel un poco en la metáfora del abogado del diablo. ¿Por qué, desde tu punto de vista más objetivo, sí debería despenalizarse el uso de la marihuana? Para expresar las opiniones también de ese sector que no está aquí. Bueno, el sector que opina en relación a la despenalización o legalización parcial de esta droga, que es la marihuana, su opinión es de que se acabarían todos los problemas que tenemos actualmente de violencia y todos los problemas que ha acarreado el narcotráfico en nuestro país. Sí, nada más que, mi querido Ricardo, no están incluyendo a la familia. Están diciendo el dinero, la delincuencia organizada, la violencia, la los inseguridad. narcos, sí. Y yo me quedo con esta interrogante. ¿Y la familia? Y a mí que me ayuda con mi muchacho que está drogándose y que está convirtiéndose en adicto, ¿no? ¿Cómo ha perjudicado a la familia toda esta historia de la delincuencia organizada, los que exportaron, los delincuentes, los meten en la cárcel, etcétera? Y seguimos peor. Ahora, hay voces también como el maestro López Betancourt, Eduardo, que tú conoces, que él está en contra de la legalización de todas las drogas, ¿no? Y claro, está a favor de legalizar ciertas, de despenalizar ciertas conductas y ciertas drogas. Pero él afirma, y lo dice en su libro... O sea, ¿él está a favor? No, él está en contra. Y lo dice de una manera que, como lo dice siempre él, en el tono que él siempre habla, dice, los traficantes no dejarán tan fácil su negocio si se legalizaría la marihuana. Habría más violencia por el control del nuevo mercado. La ley no se cumpliría, habría contrabando y más peleas por el monopolio. Maestro, y yo estoy de acuerdo. Yo también, nada más que la familia. Porque eso que tú has tocado... Sí. Eso está por encima de todo lo que estamos diciendo. Así es. Que se despenalice, por eso es loable lo que dijo el presidente de la República, que dijo, estoy en contra de la legalización o de la despenalización. Porque bueno, aquí, bien como lo dice este señor, tú lo mencionas, pues sí, que no, que estar a favor, pero hay que cuestionarlos. Sí. Y la familia, lo que ha señalado, los valores de la familia, ¿qué va a pasar con esa familia, con un marihuano en ella? El papá o la mamá. Lo vemos en Estados Unidos, las películas, pero personas de un nivel intelectual elevado y que antes dicen una fiesta, se dan chupadas al cigarro, marihuana, y ya se van muy contentos, ¿no? Sí, porque la droga no es para, perjudica a todos, pobres, ricos, hombres, mujeres, de nivel económico alto, bajo. Familias de pobres, de ricos, de todos. La afectación es para todos. Entonces yo creo que es
muy complejo hablar de legalizar una droga como la marihuana, que crea una adicción bastante fuerte. Es tanto la heroína como la cocaína, como la marihuana, bueno, ya son drogas mayores. Son drogas que producen una adicción mayor que otras, ¿no? Que otras drogas que incluso están prohibidas, pero no causan tanta adicción. Pero estas que estamos hablando sí causan una adicción y en la familia causarían un estrago terrible. Y siendo la familia el núcleo de la sociedad, también causaría un estrago a la propia sociedad y a la nación misma, ¿no? Como está en muchos países, en que bien tú lo señalas, esa metáfora no la había escuchado, se me hace perfecta, un departamento, una pecera y un bonsái, un cuate o una señora que vive ahí, y esa es una familia. Afortunadamente nosotros seguimos luchando por estos modelos, porque inclusive a veces, y a lo mejor tú compartes conmigo esta opinión, muchos familiaristas, que es una generación distinta a los civilistas, porque para saber familiar hay que saber derecho civil, afirman, afirmación que no comparto, que la familia actualmente está en crisis. Y yo sostengo que en realidad la familia está en evolución, porque tan está en evolución que hoy tenemos, en México específicamente, tantas familias cuantos actos jurídicos, hechos jurídicos o hechos materiales la produzcan. Por eso tenemos familias de homosexuales, de lesbianas, de personas, mujeres solteras que se hacen inseminar y tienen un hijo, familias de divorciados o de divorciadas, que casi cuando contraen matrimonio con otra persona, esa otra persona podría ser, atendiendo a lo que establece el matrimonio, por ejemplo, el parentesco por afinidad, podrían ser la nueva mamá, mamá por afinidad de los hijos que tú llevas. O tú podrías ser el papá por afinidad, porque te casas con la señora, de los hijos que ella tuvo con otro matrimonio, pero definitivamente hay una familia reconstituida, hay una familia que está en evolución, porque estamos admitiendo que hay las familias de dos personas del mismo sexo, y no solamente en matrimonio, sino también en concubinato. Entonces, la familia de hoy es diferente, pero ahí están diversas clases de familia. Sí. Y estas que tú señalaste, que se me hace algo muy importante y valioso en este programa, es los efectos de la despenalización de las drogas en las familias, y ahora hablando de todas estas diferentes clases, ¿no? No sé qué quisieras agregar eso, porque sí, has puesto el dedo en el renglón muy importante. Sí, si tomamos como ejemplo otros países, yo estaba leyendo a un autor venezolano, Franklin Barriga, que decía que el alcalde de Suiza dijo que por la droga esa ciudad se está muriendo lentamente, porque las familias pues tienen problemas por el tipo de... Por tener un adicto en cada una de las familias, por permitir el consumo de no solamente de marihuana, sino de otras drogas. Holanda también está en las mismas situaciones, según algunos autores. Estados Unidos, Norteamérica, y lo que tenemos tan cerca, es evidente. Yo creo, y quizás sea algo de lo más valioso en este programa, de lo que se ha dicho por parte del magistrado Ricardo Ojeda, y que inclusive el presidente de la República debería retomar esa posición donde él se declara en contra de la legalización de las drogas, pero hay que agregarle por y en beneficio de la familia. Porque frente a eso, ¿qué argumento se puede decir a favor de las drogas? Precisamente las reservas que establecen los convenios internacionales a los países es en función de proteger de alguna manera a la familia. En México existe esa reserva de que un adicto que consuma una cantidad de droga para su consumo diario no tiene pena, sino tiene un tratamiento médico para efecto de que se rehabilite. Esta situación viene a beneficiar de alguna manera a los problemas familiares que se presentan cuando se tiene un adicto, ¿no?
porque no va a la cárcel el muchacho, sino va a ser rehabilitado. Sobre todo ahí es donde más, donde más necesita a su familia. Así es. Porque haz de cuenta que si lo metieran a la cárcel, ahí no se va a aliviar. Pero con su familia, sí. Pero ahora, si esto se permitiera, por ejemplo, vamos a pensar metafóricamente en una sobremesa, todos están encantados, ya tienes hijos casados, nietos, otros más jóvenes, y han tenido una comida opípara, han disfrutado lo mejor, y de repente el papá dice, bueno, pues ahora empieza a repartir cigarros de marihuana. Si está permitida, pues ahora todos vamos a fumar. Imagínate. O decirle al hijo, hijo, vete por unos cigarros de marihuana aquí a la tienda de la esquina. Gravísimo, parece un chiste. Sí. Pero creo que los mexicanos tenemos el escudo de la familia, que es tan importante para cerrar el paso a cualquier pretensión de despenalizar las drogas. Sí. Muchos equiparan al alcohol con la marihuana y dicen, bueno, si está permitido el alcohol, que también es una droga, ¿por qué no puedes permitirse la marihuana? Pero yo creo que también el alcohol produce graves daños a la familia. Gravísimo. Y todos lo sabemos. Y entonces también el alcohol debería de haber alguna restricción por ahí para el uso del alcohol, ¿no? Con eso del alcoholímetro, comentaba con algunos compañeros abogados. Ha sido bueno, ¿no? Que ha sido bueno de alguna manera porque son normas administrativas, pero que de alguna manera los ciudadanos dicen, no, hoy es fin de semana, no voy a tomar. Y fíjate que esa fue una creación del doctor Manuel Mondragón y Cal, con que es mi compadre, además tengo una gran relación de amistad con él, un hombre valiosísimo, con unos valores extraordinarios. Sí. Y de lo que él hizo en el pasado ha persistido como algo muy positivo. ¿Cuánta gente se ha ahorrado de morirse? Sí, o de matar a otras personas por conducir en estado de ebriedad. Ahora, como eso, ¿qué valdría la pena, por ejemplo, ponerlo todos los días? ¿El alcoholímetro? Pues, sí, y poner otro tipo de normatividad también para frenar el alcoholismo, ¿no? Pues sí. Porque finalmente no solamente perjudica la salud del usuario, sino también el entorno familiar. Y igual puede pasar con la marihuana, o más todavía porque la marihuana produce un efecto de mayor adicción que el alcohol. Según mi perspectiva, a lo mejor hay quienes opinan que es el mismo efecto del alcohol que la marihuana. Bueno, hay quienes inclusive dicen que es mejor la marihuana que el alcohol. Sin embargo, yo creo que justificar que porque el alcohol está permitido debe de permitirse la marihuana, pues yo creo que no es una razón de fuerza, ¿no? De tal manera que yo sigo con la idea de que también debemos respetar los tratados internacionales, porque si no traería... ¿Qué te parece si ese punto tan importante lo tratamos ahorita en un momento? Hoy vamos a una pausa, porque, bueno, en esta última parte del programa les vamos a hacer algunas recomendaciones, algunas conclusiones, y esto que tocaba el magistrado Ricardo Ojeda Bojorquez, maestro de la Facultad de Derecho de la Universidad y de su División de Estudios de Posgrado, nos permite, al regresar, después de esta pausa, analizar estas cuestiones que son tan importantes de los tratados internacionales que firma el gobierno, que ratifica el Senado, que tienen plena vigencia en el derecho positivo nuestro en el país y que en el caso concreto de la legalización de las drogas o de la despenalización será muy importante. Regresamos con ustedes en un momento. Como decíamos, estas opiniones, siempre con el propósito de proteger a la familia, permiten a usted, que está recibiéndonos en su casa, a los abogados, los maestros, que en un momento dado quisieran participar o hacernos saber su opinión,
que una de las normas del canal judicial es darle a las personas, a las instituciones, el derecho de réplica para venir, para conversar con nosotros, para decirnos por qué sí o por qué no, en un momento dado están de acuerdo. Le hemos reiterado que tenemos el correo electrónico jguitron@derechofamiliar.net, donde ustedes nos pueden escribir, plantearnos sus dudas, a quién quiere ver en estos programas, o llamarnos al 56 39 22 35, donde igualmente lunes, martes, jueves y viernes de las 10 a las 2 de la tarde hay quien le recibe a usted su consulta, si quiere dialogar con su servidor o con alguno de los maestros que nos honran con su presencia aquí. Y además recuerde que este programa pasa en el canal judicial en Cablevisión 112, en Sky 639, en Dish 731, por internet a nivel internacional. Usted lo puede ver en www.scjn.gov.mx, en los lunes de 9 a 10 de la mañana, ese mismo día de las 20 a las 21 horas, o el sábado por tercera vez de las 7 a las 8 de la mañana se repite el programa. Por eso es tan importante, y se calcula que la audiencia cautiva del canal judicial en sus repetidoras locales e internacionales es de aproximadamente 10 millones de personas, lo que evidentemente justifica la presencia de un personaje como el magistrado Ricardo Ojeda Bojórquez, que le ha dado a este programa ese toque tan importante, tan sensible, de nosotros decimos no a la despenalización de las drogas en beneficio de la familia. Pero antes del corte les prometí, y ahora vamos a regresar con el maestro, hablar sobre esas reservas de los tratados internacionales, en qué consisten exactamente en la materia de despenalización de las drogas, maestro. Explicaba hace un momento que las reservas de los tratados internacionales para los países consisten en que los países miembros de la ONU, dentro de ellos México, pues puede hacer algunas reservas en su legislación para no prohibir todas las drogas ni todas las conductas, sino que puede de alguna manera despenalizar ciertas conductas y ciertas drogas, o bien también atenuar las penas por ciertas conductas y ciertas drogas. Por eso hablamos de la despenalización. De lo que no estamos de acuerdo es de la legalización total de las drogas, ¿no? Pero sí de tomar esas reservas que a través de los tratados internacionales México, a través de su poder legislativo y poder ejecutivo, podría realizar. Ya están algunas en la ley. Creo que habría que hacer un análisis más profundo de qué otras conductas y qué otras drogas se podrían atenuar en cuanto a las penas, o bien despenalizar totalmente. Ahora, en cuanto a que si es posible legalizar las drogas en México, como lo comentabas, yo le veo el principal problema en los efectos que recae en la familia. Los efectos que comentábamos hace un momento, los estragos irreparables que causa en la familia mexicana. Eso sería una. La otra, pues que se están violando de alguna manera los tratados legalizar totalmente las drogas, se violarían los tratados internacionales y queda descartado. Casi podríamos decir, para mí, que está descartado la legalización total de las drogas. Que es una ignorancia crasa realmente, sean abogados o no, hablar del término legalización. Lo correcto, como bien lo ha dicho el maestro, es hablar de la despenalización, porque, para que quede claro, es de ciertas drogas y de ciertas conductas. Cuando México celebre estos convenios, o sin convenios, podría en las leyes locales o federales decirse, por ejemplo, que tal o cual droga se permite y demás, ¿no? Digo, no tendría que ser un convenio internacional, sino la norma local. Ahora, México ya tiene firmados sus convenios, los convenios de internacionales de 1961, el de 1971 y el de 1988 que te comentaba, donde se establecieron esas reservas ya,
y el legislador mexicano pues puede hacer esas reservas. Ahora, lo que sería un error prohibitiva. gravísimo es que se dijera, por ejemplo, suprimir los tipos de los códigos penales locales o federales en cuanto a los tan sancionados por el tráfico de las drogas. Pues habría que dejar salir a toda la gente de las cárceles. Así ¿no? es, si hablamos de la es legalización de las drogas en Ajá. general, pues traía como consecuencia derogar todos los tipos penales que tenemos actualmente en el Código Penal y consecuentemente darle efectos retroactivos a la nueva ley que legalizaría todas las drogas. ¿Y qué traía como consecuencia ese efecto retroactivo? De que salieran todas las... Como ustedes dicen, nulo un crimen sin el eje. No se estaría castigando porque al quitar el tipo, el que está dentro por ese tipo, tendría que salir. Así es. Entonces yo creo que esto es muy importante, magistrado, porque pues tú honras realmente el Poder Judicial Federal. Dicen que alabanza en boca propia es vituperio. Tú no lo puedes decir, pero yo sí, porque hemos tenido el privilegio de que ahora que hemos rebasado más de 200 programas en esta barra de opinión, han estado por aquí distinguidos juristas, investigadores, profesores de la universidad, en algunos casos profesores extranjeros, maestros eméritos, etcétera. Y el programa de hoy ha sido expresamente dirigido a atacar este flagelo de las drogas en función de la familia. Y casi siempre, Ricardo, en esta última parte del programa, acostumbramos, yo te pediría que te dirigieras a la distinguida teleaudiencia para hacerles algunas recomendaciones, algunas conclusiones, sugerencias dentro de lo que hemos señalado para evitar el consumo de las drogas, para seguir protegiendo a la familia y exhortar a los legisladores a que sean muy cuidadosos en esto, ¿no? Sí, como no, Julián. Yo creo que una de las soluciones para evitar el consumo excesivo de drogas en la familia y en la sociedad misma, pues son las políticas públicas que debe de implementar el gobierno a través del legislativo y del ejecutivo federal, en el sentido de implementar programas de educación para efecto de que las familias, los jóvenes, los adolescentes desde la escuela sepan qué es una droga, qué efectos tiene una droga, por qué no se deben consumir las drogas, porque crean adicción, etcétera. Toda esta educación que debe de partir no solamente desde las escuelas, sino en las familias mismas, que estén informadas de lo que es una droga y los efectos que causa, para efecto de que por criterio propio los jóvenes vayan rechazando las drogas, como pueden rechazar el alcohol, como pueden rechazar otras drogas no prohibidas, como el tabaco también, que no está prohibido. Y a través de esas políticas públicas de prevención del delito se puede evitar el consumo de drogas. Entonces el legislador debe de asesorarse de criminólogos, de psicólogos, de químicos, de tal manera que establezcan en la ley esas políticas públicas para efecto de evitar el consumo de drogas. Y yo creo que evitando el consumo de drogas, ¿qué importa si se despenalizan o no ciertas drogas? ¿O qué importa si se prohíbe el consumo y las conductas en torno a ciertas drogas? Bueno, yo creo que es muy importante lo que señala el magistrado, porque cuando hay una proliferación de leyes y nuevamente y tratados y convenios, si no se implementan las políticas públicas, esas normas resultan obsoletas. En el caso concreto de la familia, Ricardo, una vez que en ella se detectara que hubiera algún problema de consumo de drogas, las familias, ¿cómo pueden recibir un apoyo en cuanto a esas políticas públicas? ¿A quién acudir? A organismos, a instituciones,
a ONGs, a qué, porque finalmente la familia detecta un problema de drogas en sus miembros, pero ¿qué pueden hacer? Ahí yo creo que el Ejecutivo debe tener también instituciones que se encarguen de, de tratar a los adictos, a los que ya son adictos, a las personas, a los jóvenes, adolescentes, que ya usaron demasiado la droga y que se convirtieron en adictos, para que las familias no tengan ese problema que les causa el hecho de soportar una conducta de un adicto a una droga, ¿no? Y que sea el Estado también que les apoye de alguna manera. Pero eso lo debe de implementar el Ejecutivo. Y por el otro lado, a lo que yo me refería es a las políticas públicas de educación, en el sentido de que a través de los medios masivos de comunicación orientar, educar a los jóvenes, a los adultos, para que sepan qué efectos tiene una droga y por qué no deben de consumirlas. Y yo creo que ya conscientes de todo ello, ya lo pensaría mucho un joven si se va a drogar o no. Como tu programa, yo creo que tu programa es una ayuda importante para la familia. Quien ve este programa seguramente que se va a interesar en saber qué efectos tiene una droga, qué drogas causan más adicción que otras. Y precisamente eso es lo que ha permitido que este programa tenga ese prestigio entre las personas que nos ven. Los comentarios siempre son muy positivos. Recibimos correos de muy diferentes partes, no solo de México, sino de fuera de México, de personas que siguen fielmente las transmisiones y nos sugieren invitar a personas, temas, como en este caso concreto, porque no se puede, si no viene la persona autorizada con conocimientos adecuados, con el conocimiento de la ley, de la realidad social, de lo que es en sí nuestro país, es difícil hacer una aportación y que en el caso concreto la gente que nos ve, nosotros les diríamos, ponga usted toda la atención en su casa, en el momento que sienta que hay algún brote de la posibilidad del consumo de drogas, avisar, hacer lo que sea necesario, porque esto hay que pararlo en función del desarrollo mismo de la familia. Y cómo acudir a los organismos, a lo que señalaba el magistrado Ojeda, en cuanto a las cuestiones de educación, y usted ahí en su hogar, que nos hace el honor de recibirnos, que tratamos de darle algunas conclusiones, algunas aportaciones, como en este caso hoy que hablamos de la posible despenalización de ciertas drogas. Le reiteramos que nosotros estamos en contra, no estaríamos en ningún supuesto a favor, a pesar de, como bien lo decía el magistrado Ojeda, bueno, si el alcohol es una droga y está legalizada, bueno, ha recorrido un camino impresionante, hay grupos de alcohólicos anónimos, hay personas, siempre están en esta preocupación, sobre todo organismos sociales, no tanto el gobierno, pero sí sociales, que están al pendiente de esto, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, Ricardo, antes de despedirnos de la teleaudiencia, que les hicieras algunas recomendaciones, algunas conclusiones dentro de todo lo que hemos señalado. Pues como conclusión, en principio, yo diría que debemos estar por no a la legalización total de las drogas, en principio, porque vamos en contra de los tratados internacionales. Sería muy difícil violar esos tratados internacionales para México, ¿no? Traerían consecuencias fuertes para nuestra nación. Por otra parte, legalizar ciertas drogas, habría que consultar a expertos, como son los criminólogos, los psicólogos, los químicos, para efecto de hacer algunas excepciones a la regla general de prohibición a las drogas, de qué drogas sí podrían ser consumidas y no prohibidas, o bien atenuar la pena en ciertas drogas y en ciertas conductas,
por razón de su pobreza, por razón de su condición de campesinos, de obreros, etcétera. Y bueno, implementar políticas públicas, como yo te decía, para efecto de evitar ese consumo de drogas. Políticas públicas que vayan a la educación, fomentar también el trabajo, porque por el desempleo es que los jóvenes también se van a consumir drogas en lugar de tener un trabajo digno, ¿no? Por falta de oportunidades, todo eso. Todas esas políticas públicas pues deben de establecerse a través del gobierno, concretamente del poder ejecutivo. Yo creo que ha sido muy importante tu presencia, estoy seguro. Yo te reitero nuestro agradecimiento porque seguramente, y concluimos, y seguramente estamos de acuerdo con ustedes en que lo más importante es la familia. Y si tocamos el tema de la despenalización de las drogas, nunca habrá razones suficientes, legales, jurídicas, de hecho, para en un momento dado aceptar el consumo de drogas en México, porque ya dijimos, esto afectaría en forma grave a la familia. Maestro, muchas gracias por tu presencia. Gracias, estimado doctor, le agradezco la invitación y bueno, que quisiera uno más extenderse, pero ya se terminó. No, estás emplazado en un futuro próximo, porque seguramente que la teleaudiencia quisiera verte nuevamente para otro tema fundamental, por ejemplo, esto del proceso oral penal, estos 8 años para que esto entrara en vigor, etcétera, y que hoy dicen por ahí, pues nomás hay 3 estados de la República, y otros dicen 4, y yo, sin ser experto en eso, digo, ese es un fracaso hasta este momento, porque faltan 3 años y no le veo mucho, pero es un tema delicado, pero yo te emplazaría para un otro programa. Y a ustedes, muchas gracias por recibirnos en su hogar y ojalá los veamos en el próximo de Derecho Familiar.